Muy bien, entonces, ok, muy bien. Bueno, buenos días. Es un placer recibirlos esta mañana y recibir al profesor Alberto Berhovsky del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Unidad Cuernavaca. Este, Alberto ha pasado, para los que no lo sepan, Alberto pasó varios años trabajando en Sinvestab. Así él vivió con Enrique Ramírez de Arellano momentos importantes de ese departamento. Yo lo recuerdo a él muy bien cuando era estudiante. Recuerdo muy bien su energía y su carácter entusiasta para transmitir ideas matemáticas. Además, por otro lado, él fue sinodal en mi examen de doctorado, ¿sí? Entonces, Alberto, además le tengo un aprecio muy especial y entonces es un gusto recibirlo y en este festival en honor de Enrique Ramírez, que ayer fue su cumpleaños, y nos va a platicar sobre Intersection. El título de su plática es Intersection of Quadrics in CN, Convex Polytopes, Complex Manifolds, and Toric Varieties. Ok, Alberto, ¿estás listo? Estoy listo, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a los organizadores, en particular a Luis Manuel Tomara, que efectivamente conocí desde que era estudiante. Y como muy bien ha mencionado, fui colega de Enrique Ramírez Arellano durante mi primer trabajo como profesional fue en el Sinvestab de 1970 a 1986, un poquito después del temblor. Y obviamente tuve oportunidad de discutir con él. Y siempre pensé que su gran teorema de representación integral es, sin lugar a duda, uno de los mejores teoremas, más importantes teoremas producidos en México. Y Enrique lo sabe porque siempre se lo he mencionado ya muchísimas veces eso. Siempre me gustaba hacer una regla de tres. El teorema de representación de Cauchy es a una variable compleja, lo que el teorema de Ramírez es a varias variables complejas. Intenté usarlo una vez, pero fracasé pero era en mi culpa, no era culpa del super teorema de Enrique. Y me encantaba su gentileza, siempre fue un caballero, además una cultura general, la cosa que hizo por rescatar la música por todos los lugares y rincones del país, asombroso. Tuve y tengo una grandísima admiración por él. Nos dejamos de ver por mucho tiempo porque la vida nos separa y bueno, y ahora nos confina. Y entonces para mí es un gran placer y me siento altísimamente honrado de poder participar en este evento, muy merecido para celebrar más de 50 años de una contribución tan importante para la matemática universal hecha en México por Enrique Ramírez. Entonces voy a empezar y ahora voy a compartir mi pantalla esperando no tenga ningún problema y que la tecnología no me domine. ¿Se alcanzan a ver bien? Yo sí. ¿Todos saben bien? Yo sí. Bueno, entonces como podrán ver, mi presentación está en inglés, pero voy a hablar en español. Entonces, en esta forma voy a ir lentamente y se puede leer cuadro por cuadro. Bueno, entonces esta plática es sobre una intersección de muchos temas de matemáticas, que son sistemas dinámicos, variable compleja, y por eso lo elegí para esta presentación, porque variable compleja es el tópico de Enrique. Politopos convexos y variables tóricas. Entonces, es una reunión de temas que culmina con un artículo reciente que está publicado en Advanced Mathematics, acaba de aparecer hace 2 semanas, en el cual hay una versión más general de todo lo que voy a hablar. Y tal vez al final les pueda dar bibliografía. Bueno, vamos a empezar por mi tema, que son sistemas dinámicos. Consideremos ahora sistemas dinámicos, los más simples de todos, son sistemas holomorfos lineales en Cn. Entonces tomamos dos enteros m y n.
aquí suponemos que n es mayor que 2m. Aquí n va a ser el lugar donde están las ecuaciones diferenciales, Cn, y vamos a tener m ecuaciones. Y ahora tomo estas matrices diagonales, tengo n de ellas, y tengo una configuración de esta manera de vectores, y podemos, realmente esto es una manera vectorial de codificar algo muy sencillo. Tenemos esta cosa, es lo importante. Un sistema de ecuaciones lineales, campos vectoriales, más bien dicho, lineales. Estos son los operadores diferenciales clásicos. Y puesto de manera más simple, matricial, como aprendemos en la escuela, son esto. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí la T mayúscula es a propósito, porque voy a pensar en ecuaciones diferenciales, las más sencillas de todas, lineales, de hecho diagonales, lo más simple que hay. Pero aquí lo importante es que voy a pensar en el parámetro T como un parámetro complejo. Entonces, claramente las soluciones ahora, cuando el tiempo era real, son curvas, y cuando el tiempo es complejo van a ser real bidimensionales, superficies de Riemann. Y entonces aquí el vector n, entonces la ecuación es en Cn, voy a tener m ecuaciones diagonales. Muy fácil, m ecuaciones diagonales. Y como son diagonales, las ecuaciones conmutan. O si quieren pensarlo mejor, viendo lo anterior, n campos vectoriales, m campos vectoriales lineales, en Cn. Y la única condición es esta, que la dimensión del espacio ambiente sea mayor que 2 veces el número de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 3, m vale 1. Entonces, es una ecuación. Bueno, entonces, claro que una de las primeras cosas que aprendemos en nuestros cursos elementales es que las soluciones de estas ecuaciones lineales están dadas con condiciones iniciales dadas, están dadas por exponenciales. Entonces, las soluciones de esta, de hecho, como estoy suponiendo que esta matriz es no singular, es una hipótesis que no la voy a decir, pero es no singular, pues lo que ocurre entonces es que las soluciones son de la forma e a la t mayúscula. La matriz lambda, esta matriz lambda mayúscula, por la condición inicial. Y entonces las soluciones son una solución singular, el origen, y todas las demás son copias de C o de C estrella. Entonces, de esta manera está fabuloso porque Cn, con una ecuación diferencial lineal, la más sencilla de todas, diagonal, queda foliado Cn por curvas. Bueno, entonces, ¿hay una pregunta? Bueno, entonces con esta cosa tan simple, voy a enseñarles una construcción que nos va a dar un número infinito de variedades no simplécticas compactas y complejas. Entonces es una máquina, esto que les voy a enseñar es una máquina para construir variedades complejas. Desafortunadamente ellas no van a ser Keller, porque no van a ser simplécticas, pero no importa, vamos a ver que hay una conexión entre unas y las otras. Entonces tomamos, como siempre, como había dicho, un entero positivo, satisfaciendo esta condición. El espacio ambiente C en el que actúa es mayor que 2 veces el número de ecuaciones. Y entonces esto lo puedo pensar como una configuración de vectores en Cm. Tengo n vectores en Cm. Y cuando tengo n vectores en Cm, bueno, lo que puedo hacer es tomar su envoltura convexa. Como esta condición es importante, va a decir que tengo muchos vectores para poder tomar su envoltura convexa. La envoltura convexa en Cm la vamos a denotar por h de lambda 1, lambda n. Entonces, lambda 1, lambda n son vectores aquí. Y tomo la envoltura convexa de estos. Y entonces, esta configuración se va a llamar admisible si pasa las dos condiciones siguientes. La condición de Siegel, es Carl de Siegel, aquí hablamos, otro de los grandes de variable compleja, si 0 pertenece a esta cerradura convexa.
en CM. Bueno, a veces CM lo identificamos con R2M. Entonces tengo un politopo convexo en R2M y la primera condición dice que el origen se encuentra en el interior de este politopo convexo. Y la segunda condición que viene de sistemas dinámicos, bueno, cuando pasa lo contrario, cuando 0 no está en la envoltura convexa, se dice que la configuración pertenece al dominio de Poincaré. En este caso, cuando 0 está en el interior, se dice que la configuración está en el dominio de Siegel. Y una condición genérica importante, la segunda, se llama la condición de hiperbolicidad débil, que dice que para toda 2M tupla de enteros I1 y 2M, tenemos que 0 no está en la de esta colección parcial de vectores. Bueno, esa es mucha anotación para decir lo siguiente. El origen se encuentra en el interior del politopo, pero el origen no está en ninguna de las caras n-1 dimensionales del politopo. Ahorita le voy a dar un ejemplo. Entonces, entonces está claro, la primera condición dice 0 está en la envoltura convexa, pero 0 no está en ninguna de las caras de codimensión 1 del politopo. Es la condición hiperbólica. Esta definición se puede reformular geométricamente, como lo digo, es lo que digo aquí. El politopo contiene a 0, pero ninguna diagonal o ninguna cara interior o de la frontera contiene a 0. Y esto es importante porque entonces va a querer decir que la matriz cuyas columnas son los vectores y la última es el vector 1. Vean, aquí tengo estos vectores, le agregué un 1 al final. Entonces quiere decir que esta matriz tiene rango máximo. Entonces esta condición puede ser vista de forma geométrica. 0 está en el interior, pero no está en ninguna cara. O de una manera completamente algebraica, que es que esta matriz, agregándole un 1 al final, entonces tengo ahora vectores en Cn, y esto tiene rango máximo. Esto va a ser importante porque es una manera de ver el teorema de la función empírica. Bueno, aquí tengo geométricamente, tengo 4 ecuaciones, tengo una sola ecuación, la matriz lambda 1, lambda 2, lambda diagonal, con entradas diagonales lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, 4 números complejos, y el origen está en el interior de este cuadrilátero, pero no está en ninguna de las caras. Bueno, en dimensión 1 las caras son las diagonales internas del politopo. Entonces, para una sola ecuación, me encuentro en C, tengo n vectores en C, entonces tengo un politopo convexo, tengo un polígono convexo en C, 0 está en el interior, y 0 no pertenece a ninguna de las diagonales. Es la condición, una sola ecuación y esto. Y vamos a ver ahora las implicaciones geométricas que tiene esta simple idea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que le decía, el campo, los n campos vectoriales conmutan, porque son matrices diagonales, y entonces van a generar un campo vectorial, lo puedo pensar como un subgrupo a un parámetro, es decir, una acción de C lineal, y n campos vectoriales lo puedo pensar como una acción de CM. Y entonces las hojas, y la única singularidad es el origen, entonces las hojas me va a dar una foliación de CN por órbitas. Y de hecho, la acción está dada de esta manera. Es una acción de CM en CN. Y está dada por está explícitamente de esta manera. Y entonces, pero fíjense que aquí lo que estoy haciendo es algo interesante. Es una acción lineal y por lo tanto una acción lineal permuta las rectas que pasan por 0 y siempre es importante cuando tengo una matriz que actúa en un espacio vectorial, una matriz no singular, puedo pensar de dos maneras, la acción lineal en Cn o su acción en las rectas. Y su acción en las rectas la puedo pensar al infinito, la bóveda celeste, el hiperplano al infinito, lo puedo pensar como una acción al permutar rectas en el hiperplano al infinito. Y esto lo estoy poniendo aquí. Entonces, para sintetizar, m campos vectoriales que conmutan, m campos vectoriales lineales que conmutan en Cn, nos da una acción
en el espacio proyectivo Pn-1. Y por lo tanto, tengo una foliación al infinito. Y aquí está explícitamente dado cuál es la acción. Entonces, esta foliación va a ser interesante porque las variedades, la infinidad de variedades que voy a conseguir van a ser el espacio de hojas de ciertos subconjuntos abiertos de esto. Entonces, continúo con la presentación. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces nada. Entonces, tengo esto. Entonces, continúo. Bueno, esta foliación es una foliación que a veces tiene hojas de dimensión menores, tiene hojas de diferentes dimensión. Por ejemplo, el origen es un punto singular, es una hoja de la foliación, pero es un punto horrible. Luego, va a haber dos tipos de hojas de esta foliación. Los invito a pensar un solo campo vectorial. Entonces está foliado por copias de C o C estrella. El origen es la única singularidad. Y las órbitas, las soluciones son o copias de C o copias de C estrella. Porque las órbitas es un espacio cociente de C, y los espacios cocientes de C son una curva elíptica, no se puede. Sabemos que Cn no posee variedades compactas, o C estrella o C. Entonces las hojas son o C estrella, copas inversas de C estrella o C. Bueno, entonces las hojas hay una dicotomía. Aquí vemos la dicotomía. L es una hoja de la foliación. Esta hoja genéricamente es de dimensión M. Cuando tienen una sola ecuación, cuando M igual a 1, es una variedad, es una superficie de Riemann. Bueno, hay una dicotomía. C pertenece a la cerradura de la hoja, y decimos que la hoja es una hoja de tipo Poincaré. Y en el caso opuesto, es decir, cuando la hoja no se acumula en cero, le llamamos una hoja de Siegel. Fíjense qué nombres aquí, porque esto tiene que ver desde Henri Poincaré, de sistemas lineales, dirigida por Hermite, y es importante ver aquí que, bueno, algo que nos une a Enrique y a mí es Lefschetz, por ejemplo, y a Lefschetz, y nos une, desde luego, Poincaré, porque Poincaré era la gran admiración de Lefschetz, y ya vi que el profesor Kohn, que va a hablar también, y todos estamos ligados por Lefschetz. El Sinvestad está ligado por Lefschetz, y le rendimos homenaje a él, y por lo tanto estamos ligados a Poincaré, como es nuestro padre. Bueno, entonces las hojas se dividen en dos tipos, las que se acumulan en cero y no. Pero aquí está interesante, si ceros está fuera de la envoltura convexa, entonces toda hoja es de tipo Poincaré. Es decir, toda hoja se acumula en el origen. Y hay conjuntas, hojas que no se acumulan en el origen, cuando justamente satisface la condición de Siegel. Cuando cero está en la envoltura convexa de estos vectores, de estos n vectores de Cm. Entonces, de hecho, esta es un esquema. Se supone que estas hojas llaman a cero la complejificación de esto. Y estas son esquemas de tipo Siegel. Son hojas que no se acumulan en el origen. Y algo maravilloso pasa con las hojas de Siegel. Porque las hojas de Siegel van a tener la maravillosa propiedad que existe uno y un único punto que minimiza su distancia al origen. Esto es maravilloso porque esto nos va a permitir construir una transversal a las hojas de Siegel. Y cuando se tenga una Se fue la señal. Suspendan la grabación.